Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo número 5. Las enfermedades del aparato cardiovascular. Pericarditis. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril de 2021. Contenido. Formas anatomoclínicas. Pericarditis aguda, derrame pericardio y constricción pericárdica. Etiología y fisiopatología de las formas anatomoclínicas. Taponamiento cardíaco. Electrocardiograma. Ecocardiograma, tratamiento médico y quirúrgico. Enfermedades del pericardio. El pericardio, que es un saco fibroso relativamente avascular que rodea al corazón, tiene dos capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. El espacio virtual que hay entre las dos capas suele contener solo de 10 a 50 mililitros de un líquido que es un ultrafiltrado del plasma. El pericardio está bien inervado, por lo que su inflamación es muy dolorosa y activa reflejos de tipo vagal. A consecuencia de sus propiedades físicas, relativamente inelásticas, el pericardio limita la dilatación cardíaca y potencia las interacciones mecánicas de las cámaras del corazón. En respuesta a la tensión de larga duración, el pericardio se dilata permitiendo que lentamente se acumule un derrame que puede llegar a ser grande sin comprimir las cámaras cardíacas, y que el ventrículo izquierdo se remodele sin que haya constricción pericárdica. Por otro lado, un pericardio con cicatrices o engrosado puede limitar el llenado del corazón, con el resultado de constricción pericárdica. A pesar de las importantes funciones del pericardio normal, no parece que la ausencia congénita o la resección quirúrgica del pericardio tengan efectos indeseados importantes. Pericarditis aguda. Epidemiología y biopatología. La inflamación aguda del pericardio, con o sin derrame pericárdico asociado, puede aparecer como un problema clínico aislado o como una manifestación de una enfermedad sistémica. Aunque aproximadamente el 85% de los casos aislados de pericarditis aguda son idiopáticos o de origen viral, la lista de posibles causas es numerosa. Los pacientes con fiebre de más de 38 grados Celsius, con evolución subaguda o que no respondan enseguida al tratamiento son los que más probabilidades tienen de presentar pericarditis causada por una enfermedad inmunitaria sistémica, un trastorno maligno o una infección viral o bacteriana. Puede producirse una pericarditis después de un infarto de miocardio agudo. Aparece 1 a 3 días después de un infarto de miocardio transmural, debido probablemente a la interacción entre el epicardio necrótico en fase de curación y el pericardio que lo recubre. El síndrome de Dressler, que es otra forma de pericarditis que se asocia al infarto de miocardio, se produce habitualmente de semanas a meses después de un infarto de miocardio. Es similar a la pericarditis que se produce de días a meses después de una lesión pericárdica traumática, de la manipulación quirúrgica del pericardio o de un infarto pulmonar. Se supone que este síndrome está mediado por un mecanismo autoinmunitario y se asocia a signos de inflamación sistémica, como fiebre y poliserositis. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con pericarditis presentan dolor torácico retroesternal agudo, que puede ser muy intenso y debilitante. Pero en algunos casos la pericarditis es asintomática, como cuando acompaña a la artritis reumatoide. El dolor pericárdico suele empeorar con la inspiración y en decúbito supino, y suele aliviarse al sentarse y al inclinarse hacia adelante. Habitualmente, el dolor pericárdico se irradia a la cintura escapular, debido probablemente a la irritación de los nervios frénicos, que pasan al lado del pericardio. El dolor torácico de la pericarditis aguda debe distinguirse de la embolia pulmonar de la isquemia o el infarto de miocardio. El roce pericárdico es el hallazgo clásico en pacientes con pericarditis aguda. Un roce de fricción es un sonido áspero y grave que puede tener 1, 2 o 3 componentes que coinciden con los momentos de más rápida variación de los volúmenes cardíacos. Durante la eyección ventricular, durante el llenado ventricular rápido al principio de la diástole y durante la sístole auricular. El roce pericárdico, que se distingue de los soplos por su característica aspereza, puede oírse a veces en una zona circunscrita de la pared torácica, y aparecer y desaparecer espontáneamente o con los cambios de postura.
Para oír un roce puede ser necesario auscultar al paciente en varias posturas, especialmente utilizando el diafragma con el paciente inclinado hacia adelante y sin respirar tras la expiración completa. Hay que distinguir el roce pericárdico del roce pleural, que desaparece al aguantar la respiración, mientras que el roce pericárdico no se ve afectado. Tabla 77, 1. Causas de pericarditis. Infecciosas y no infecciosas. Pericarditis infecciosa, 2/3 de los casos. Viral, la más habitual. Ecovirus y Coxsackie-virus, habitual, gripe, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, varicela, rubéola éola, parotiditis, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana, parvovirus B19, herpesvirus humano 6, aumentan los casos descritos, bacteriana. Tuberculosis, 4 al 5%, y Coxiella burnetii, las más frecuentes. Otras causas bacterianas, raras: neumococos, meningococos, gonococos, haemophilus, estafilococos, clamidias, micoplasma, legionela, leptospira, listeria. Hongos, raros. La histoplasmosis es más probable en pacientes inmunocompetentes, aspergilosis, blastomicosis y candidiasis, más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Parásitos, muy raros. Echinococcus, toxoplasma. Pericarditis no infecciosa. 1/3 de los casos. Pericarditis autoinmunitaria, menos del 10%. Síndromes de lesión pericárdica. Síndrome postinfarto de miocardio, síndrome pospericardiotomía, pericarditis postraumática, incluida pericarditis iartrógena, por ejemplo tras intervenciones coronarias percutáneas, implantación de marcapasos, ablación. Pericarditis de las enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias sistémicas. Más frecuente en el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, las esclerosis sistémicas, las vasculitis sistémicas, el síndrome de Behçet, la sarcoidosis, la fiebre mediterránea familiar. Pericarditis autorreactiva. Pericarditis neoplásica, 5 al 7%. Tumores metastásicos primarios, raros. Mesotelioma pericárdico. Tumores metastásicos secundarios, frecuentes. Cáncer de pulmón y de mama, linfoma. Pericarditis metabólica. Uremia, mixedema, frecuente. Otros son raros. Pericarditis traumática, rara. Lesión directa. Lesión torácica penetrante, perforación esofágica, iatrógena. Lesión indirecta. Lesión torácica no penetrante, lesión por radiación. Pericarditis relacionada con fármacos, rara. Procainamida, hidralacina, isoniazida y fenitoína, síndrome de tipo lupus, penicilinas, pericarditis por hipersensibilidad con eosinofilia, doxorubicina y daunorubicina, a menudo asociada a miocardiopatía. Puede causar pericardiopatía. Tabla 77, 2. Diferencias entre la pericarditis y la isquemia miocárdica o el infarto y la embolia pulmonar. Diagnóstico. Al principio de la pericarditis aguda, el electrocardiograma suele mostrar una elevación difusa del ST asociada a una depresión del PR. La elevación del ST suele observarse en todas las derivaciones excepto en AVR, pero los cambios pueden ser más localizados en la pericarditis postinfarto de mio. Habitualmente, los cambios electrocardiograma de la pericarditis aguda evolucionan a lo largo de varios días. La resolución de la elevación del segmento ST va seguida de una inversión de la onda T diseminada, que posteriormente se normaliza. Es habitual que la pericarditis urémica no presente las típicas anomalías electrocardiográficas. Habitualmente, los pacientes con pericarditis aguda presentan datos de inflamación sistémica, como leucocitosis, elevación de la velocidad de sedimentación globular y aumento de la concentración de proteína C reactiva. Es frecuente la febrícula, pero no lo es que la temperatura pase de 38 grados Celsius, y apunta a la posibilidad de que se trate de una pericarditis bacteriana. Causas de pericarditis aguda. Aproximadamente el 85% de los casos de pericarditis aguda son idiopáticos o de origen viral. Entre las causas virales están los ecovirus y los Coxsackie-virus del grupo B, pero la obtención de títulos virales específicos no cambia el tratamiento del paciente.
Aproximadamente el 6% de los casos son de origen neoplásico, aproximadamente el 4% se deben a tuberculosis, cerca del 3% se deben a otras infecciones por bacterias u hongos y aproximadamente el 2% se deben a colagenopatías vasculares. Una evaluación dirigida puede ayudar a identificar las diversas causas. Habitualmente, las concentraciones de troponina están muy poco elevadas en la pericarditis aguda, y se deben a cierta afectación del epicardio por el proceso inflamatorio. La elevación de la concentración de troponina en la pericarditis aguda suele volver a la normalidad en el plazo de 1 a 2 semanas y no se asocia a un pronóstico peor. Aunque la elevación de la concentración de troponina puede dar lugar a un diagnóstico erróneo de infarto de miocardio con elevación del segmento ST, la mayoría de los pacientes con elevación de la concentración de troponina y pericarditis aguda presentan angiografías normales. Un ecocardiograma puede ayudar a evitar un diagnóstico erróneo de infarto de miocardio. Es interesante reseñar que los pacientes con miopericarditis y concentraciones de troponina elevadas tienden a presentar menores tasas de recidiva que los que tienen pericarditis pura y concentraciones de troponina normales. Ecocardiograma. El ecocardiograma puede demostrar un pequeño derrame pericárdico en presencia de pericarditis aguda, pero un ecocardiograma normal no descarta el diagnóstico de pericarditis aguda. El ecocardiograma puede resultar crucial para descartar el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Cuando el diagnóstico de carditis aguda no está claro, la resonancia magnética cardíaca puede demostrar una inflamación pericárdica con realce tardío en el pericardio. La pericardiocentesis diagnóstica está indicada en caso de sospecha de tuberculosis purulenta, de pericarditis maligna o de taponamiento cardíaco. Figura 77.1. Electrocardiograma en el que se aprecian los datos típicos de presentación de la pericarditis aguda. Se observan una elevación difusa del ST y una depresión del PR excepto en AVR, donde hay depresión del ST y elevación del PR. Tabla 77.3. Pruebas diagnósticas seleccionadas en la pericarditis aguda. En todos los pacientes. Prueba cutánea de la tuberculina, más prueba cutánea de control para descartar la anergia. Nitrógeno ureico en sangre y creatinina para descartar la uremia. Velocidad de sedimentación globular. Electrocardiograma. Radiografía de tórax, y el ecocardiograma. En pacientes seleccionados. Resonancia magnética cardíaca. Anticuerpo antinuclear. Y factor reumatoide para descartar el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide en pacientes con artritis aguda o con derrame pleural, tirotropina y tiroxina para descartar el hipotiroidismo, en pacientes con hallazgos clínicos indicativos de hipotiroidismo, en pacientes asintomáticos con derrame pericárdico inexplicado. La prueba del virus de la inmunodeficiencia humana para descartar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en pacientes con factores de riesgo de enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, o un síndrome clio-compatible. Hemocultivos en pacientes con fiebre para descartar la endocarditis infecciosa y la bacteriemia. Pruebas serológicas de hongos en pacientes procedentes de zonas endémicas o en pacientes inmunocomprometidos. Título de antiestreptolisina O, en niños o adolescentes con sospecha de fiebre reumática. Prueba de anticuerpos heterófilos para descartar la mononucleosis en pacientes jóvenes o de mediana edad con un síndrome clínico compatible o con fiebre aguda, debilidad o linfoadenopatía. Figura 77.2. Resonancia magnética cardíaca con gadolinio en un paciente con pericarditis aguda que muestra realce tardío del pericardio y el epicardio. Tabla 77.4. Presentación y tratamiento de las causas más habituales de pericarditis. Tabla 77.4. Presentación y tratamiento de las causas más habituales de pericarditis. Continuación. Tratamiento. Los pacientes muy graves y con fiebre deben ingresar en un hospital, al igual que los pacientes con sospecha de infarto de miocardio agudo, derrames abundantes, indicios de compromiso hemodinámico inminente o una causa distinta de la pericarditis viral o idiopática, por el riesgo de que se acumule rápidamente un derrame y ocasione un taponamiento. A los pacientes que no presentan derrame suele ser posible controlarlos en régimen ambulatorio.
Si la pericarditis aguda es una manifestación de una enfermedad subyacente, suele responder al tratamiento de la enfermedad primaria. La mayor parte de los casos de pericarditis idiopática o viral son autolimitados y responden al tratamiento con ácido acetilsalicílico, 650 mg cada 6 horas, o con otro antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno, 300 a 800 mg cada 6 a 8 horas. La dosis de antiinflamatorios no esteroideos se reducirá gradualmente cuando se hayan resuelto los síntomas y cualquier derrame pericárdico, pero la medicación se seguirá tomando durante al menos 3 o 4 semanas para reducir al mínimo el riesgo de pericarditis recidivante. Además, la colchicina, 0,6 a 1,2 mg por día durante 3 meses, se administra a todos los pacientes con pericarditis aguda, para reducir la tasa de síntomas persistentes a las 72 horas y la probabilidad de pericarditis recidivante a 18 meses del 55 al 24%, y para disminuir la tasa de hospitalización subsiguiente. El principal efecto secundario de la colchicina es la diarrea. En pacientes de menos de 70 kilogramos o con efectos secundarios con dosis altas, se aplican dosis bajas de colchicina. La colchicina debe evitarse en pacientes con función renal o hepática anómala y en los que reciben tratamiento con antibióticos macrólidos, que alteran su metabolismo. Tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Puede considerarse la administración de un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, 20 mg por día, para mejorar la tolerabilidad gástrica de los antiinflamatorios no esteroideos. Deben evitarse la warfarina y la heparina para reducir al mínimo el riesgo de hemopericardio, pero puede ser necesario anticoagular si el paciente presenta fibrilación auricular o si es portador de una válvula cardíaca protésica. Es prudente evitar el ejercicio hasta después de que el dolor torácico haya desaparecido por completo. Si reaparece la pericarditis, el paciente puede volver a recibir colchicina y ketorolac, 20 mg, por vía intravenosa, y pasar luego a un antiinflamatorios no esteroideos y colchicina por vía oral durante 3 meses como mínimo. Aunque la pericarditis aguda suele responder de forma espectacular a los corticoides sistémicos, estudios observacionales indican que el uso de esteroides aumenta la probabilidad de recidiva en pacientes tratados con colchicina. Excepto si se ha de tratar una enfermedad inflamatoria subyacente, se hará todo lo posible por evitar el uso de esteroides, reservándolos en dosis bajas para los pacientes que no toleran el ácido acetilsalicílico ni otros antiinflamatorios no esteroideos o cuya recidiva no responda a la colchicina ni a los antiinflamatorios no esteroideos intravenosos. Si se utilizan esteroides, parece que la prednisona en dosis bajas, 0,2 a 0,5 mg por kilogramo, es tan eficaz como en dosis mayores, y es menos probable que se asocie a recidiva. Los esteroides se deben mantener durante un mes como mínimo antes de reducir la dosis gradualmente, para lo cual puede tomarse como referencia la recuperación del intervalo normal de concentración de proteína C reactiva. No se recomienda la pericardiocentesis salvo que exista la sospecha clínica de pericarditis purulenta o tuberculosa, o que el paciente no responda a 2 a 3 semanas de tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Figura 77, 3. Tratamiento inicial de los pacientes con pericarditis. Pronóstico. La evolución de la pericarditis viral e idiopática suele ser autolimitada, y la mayoría de los pacientes se recuperan por completo. Pero aproximadamente el 25% de los pacientes presentan pericarditis recidivante semanas a meses después, debido probablemente a una respuesta inmunitaria, y algunos pacientes pueden presentar múltiples episodios debilitantes. En pacientes con pericarditis aguda acompañada de miocarditis, evidenciada por mayores concentraciones séricas de troponina, las recidivas se aproximan al 10%. La pericarditis recidivante es más frecuente en pacientes tratados con esteroides para el episodio, especialmente cuando se reduce la dosis de esteroides con rapidez. En estos pacientes el tratamiento prolongado con antiinflamatorios no esteroideos en dosis elevadas, por ejemplo ibuprofeno 300 a 600 mg 3 veces al día, más colchicina, 0,5 a 0,6 mg 2 veces al día, bajando a 1 vez al día al cabo de 3 a 6 meses, es eficaz.
En pacientes que no toleran la colchicina o que presentan episodios recidivantes a pesar del tratamiento con colchicina y antiinflamatorios no esteroideos en dosis elevadas, por ejemplo indometacina 50 mg 3 veces al día o ibuprofeno 800 mg 4 veces al día, se suelen recomendar los esteroides orales, por ejemplo prednisona 0,2 a 0,5 mg por kilogramo por día durante 2 a 4 semanas, reduciendo la dosis lentamente a lo largo de varios meses. En pacientes con pericarditis recidivante resistente puede considerarse la pericardiectomía quirúrgica. Los pacientes con pericarditis tuberculosa o purulenta, o con episodios recidivantes de pericarditis, presentan mayor riesgo de progresión a pericarditis constrictiva. Derrame y taponamiento cardíacos. Epidemiología. Cualquier enfermedad que cause pericarditis aguda puede producir derrame pericárdico, pero la mayor parte de los casos se deben a trastornos distintos de la pericarditis viral o idiopática. Por ejemplo, se produce taponamiento en aproximadamente el 10 a 15% de pacientes con pericarditis idiopática, pero en más del 50% de los pacientes con pericarditis maligna, tuberculosa o purulenta. Es frecuente que la tuberculosis y las neoplasias se asocien a derrames serosanguinolentos, pero estos derrames también pueden observarse con la pericarditis idiopática o viral normal, con la uremia y tras la irradiación del mediastino. Se observa hemopericardio sobre todo por traumatismos, rotura cardíaca tras un infarto de miocardio, rotura de una coronaria intramiocárdica o epicárdica al manipular un catéter, disección de aorta con rotura en el espacio pericárdico o hemorragia primaria en pacientes tratados con anticoagulantes, a menudo después de una cirugía valvular. El quilopericardio es infrecuente y se debe al escape o la lesión del conducto torácico. Tabla 77, 5. Causas de derrames asintomáticos de tamaño de moderado a grande. Causas. Idiopática o viral con 37% de los casos, neoplásica el 19%, diatrógena o traumática el 13%, tuberculosa o purulenta el 6%, infarto de miocardio agudo el 6%, genopatía vascular el 4%, insuficiencia cardíaca el 4%, uremia el 4%, inducida por radiación el 2%, disección aórtica el 2%, hipotiroidismo con 1% y otra causa con el 2%. Biopatología. En condiciones normales, en el espacio entre el pericardio parietal y el visceral solo cabe una pequeña cantidad de líquido antes de que aparezca el taponamiento. Las consecuencias clínicas de un derrame pericárdico dependen de la velocidad a la que se acumula. Si es rápido, como en el hemopericardio causado por un traumatismo o una disección aórtica, puede haber fisiología de taponamiento con solo 100 a 200 mililitros de líquido. Por eso no sorprende que la perforación cardíaca produzca un taponamiento rápidamente. Pero si el derrame se produce más lentamente, como es habitual en la uremia y el hipotiroidismo, puede que el pericardio se distienda gradualmente, con derrames asintomáticos o apenas sintomáticos de 1500 mililitros o más. Se observa fisiología de taponamiento cuando el líquido acumulado en el espacio pericárdico es suficiente para comprimir el corazón, alterando el llenado cardíaco. El aumento de la presión pericárdica que se observa en el taponamiento cardíaco acentúa la interdependencia entre las cámaras cardíacas, porque el volumen cardíaco total se ve limitado por el derrame pericárdico. Con la inspiración normal aumenta el llenado del ventrículo derecho, el tabique interventricular se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y disminuyen el llenado del ventrículo izquierdo y el volumen de latido resultante. Debido a las menores presiones del ventrículo derecho, este es muy vulnerable a la compresión por un derrame pericárdico, y la anomalía del llenado del ventrículo derecho es el primer signo de un derrame pericárdico significativo desde el punto de vista hemodinámico. En el taponamiento, el llenado del corazón izquierdo se produce principalmente en la expiración en la que el llenado del corazón derecho es menor. El pequeño aumento respiratorio normal del volumen ventricular derecho, con una disminución simultánea del volumen latido del ventrículo izquierdo y de la presión arterial sistólica, se acentúa notablemente en el taponamiento cardíaco, y da lugar al hallazgo clínico que se conoce como pulso paradójico. Un pulso paradójico reducido, menor de 10 milímetros de mercurio, correspondiente a una disminución de la presión arterial sistémica en la inspiración, es normal y se asocia a confinamiento de los ventrículos en el pericardio y al hecho de que comparten tabique.
En el taponamiento cardíaco, este fenómeno se exagera, y la presión arterial sistémica cae a más de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Hay pulso paradójico en el shock hipovolémico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el broncoespasmo. Manifestaciones clínicas. Un derrame de acúmulo lento y aislado suele ser completamente asintomático. La exploración física puede ser normal, pero los ruidos cardíacos pueden estar amortiguados. El diagnóstico suele proceder de una radiografía de tórax en la que se aprecia cardiomegalia con un corazón con silueta redondeada o de un ecocardiograma, una tomografía computarizada o una resonancia magnética obtenidas por otra indicación. Los pacientes con hipotiroidismo, uremia o colagenopatía vascular pueden presentar derrames asintomáticos que se descubren en el transcurso de estudios sistemáticos. Los pacientes con taponamiento inminente suelen presentar ansiedad y taquicardia, y pueden quejarse de disnea, ortopnea y dolor torácico. El aumento de la presión venosa se manifiesta con distensión yugular venosa. El seno X, durante la sístole ventricular, suele ser la onda venosa yugular dominante, con un seno y pequeño o nulo, protodiastólico. Los ruidos cardíacos suelen ser suaves o estar amortiguados, especialmente si hay un derrame pericárdico cuantioso. En el taponamiento de rápida aparición, especialmente en el de tipo hemorrágico, puede que no se distiendan las venas yugulares porque no ha dado tiempo a que se produzca un aumento compensador de la presión venosa. Este taponamiento de baja presión también puede observarse en la pericarditis urémica en pacientes hipovolémicos. El paciente puede presentar signos de insuficiencia cardíaca izquierda, con edema periférico, dolor en el hipocondrio derecho causado por congestión hepática o anomalías en las enzimas hepáticas y de la concentración sérica de bilirrubina. Lo que distingue al taponamiento cardíaco es el pulso paradójico, que se define por una reducción de la presión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Cuando es intenso, el pulso paradójico puede ser tal que el pulso braquial o radial no pueda palparse en la inspiración. También puede haber pulso paradójico en caso de grandes variaciones de la presión intratorácica, de embolia pulmonar o de shock hipovolémico. Puede ser difícil reconocer el pulso paradójico en caso de shock grave. Diagnóstico. El taponamiento cardíaco, que es una causa tratable de shock, puede matar rápidamente si no se detecta. Por eso el taponamiento cardíaco debe formar parte del diagnóstico diferencial de cualquier paciente con shock o con disociación electromecánica. Se suele sospechar taponamiento cardíaco por la distensión venosa yugular, la taquicardia sinusal con hipotensión, la escasa presión del pulso, el pulso paradójico amplio, más de 10 milímetros de mercurio, y los ruidos cardíacos distantes. El pulso paradójico puede ser evidente a la palpación. Se mide con mayor precisión con un esfigmomanómetro con inspiración lenta. Muchas veces se observa en el electrocardiograma un voltaje bajo, y en ocasiones alternancia eléctrica cuando el corazón se balancea rodeado por un derrame pericárdico abundante. En la radiografía de tórax se observa una silueta cardíaca dilatada y redondeada sin congestión venosa pulmonar. Figura 77, 4. Radiografías de tórax en un paciente con un gran derrame pericárdico. En la proyección posterior-anterior, A, se aprecia que la silueta cardíaca está aumentada de tamaño, con una configuración en bolsa de agua. En la proyección lateral, B, se aprecia una separación entre las bandas de grasa pericárdica y epicárdica, flechas. Figura 77, 5. Alternancia eléctrica. Tira de ritmo en la derivación V5 de un paciente con un gran derrame pericárdico y fisiología de taponamiento. Obsérvense el voltaje relativamente bajo y la alternancia eléctrica. Ecocardiograma. En pacientes en los que se sospeche de este trastorno debe obtenerse inmediatamente un ecocardiograma, que es la prueba diagnóstica clave en el taponamiento cardíaco. El ecocardiograma permite apreciar los derrames pericárdicos como un espacio libre de ecos en torno al corazón, demuestra la presencia del derrame cárdico y su cuantía, y refleja sus consecuencias hemodinámicas. La vena cava inferior aparece dilatada casi siempre, el colapso de la aurícula y el ventrículo derechos indica que hay compresión cardíaca, y el aumento de la variación respiratoria del llenado ventricular es una manifestación del aumento de la interdependencia ventricular.
El colapso subventricular derecho es más específico de taponamiento que el colapso de la aurícula derecha, pero puede que las cámaras derechas no se colapsen si el taponamiento se produce en pacientes con hipertensión pulmonar. El taponamiento cardíaco puede deberse a un derrame pericárdico loculado tras una intervención quirúrgica o un traumatismo cardíacos. Puede que un derrame loculado no se aprecie en la ecocardiografía transtorácica, pero la ecocardiografía transesofágica y la tomografía computarizada o la resonancia magnética torácica delimitan los derrames pericárdicos loculados. Figura 77, 6. Ecocardiograma bidimensional de un paciente con taponamiento cardíaco. Se observa un gran derrame pericárdico, DP, en el espacio sin eco que rodea a los ventrículos izquierdo, VI, y derecho, VD. En diástole se aprecia el colapso del ventrículo derecho, flecha. Estudio con Doppler. En el estudio con Doppler, la velocidad del flujo de entrada a través de la válvula mitral, especialmente la velocidad protodiastólica temprana, designada como velocidad E, suele aumentar con la expiración y disminuir con la inspiración. Lo contrario ocurre con la velocidad de entrada a través de la tricúspide. Los hallazgos del Doppler en caso de taponamiento, que son más sensibles que los de la ecocardiografía en 2 dimensiones, consisten en el aumento de la variación respiratoria de las velocidades E de entrada a través de las válvulas mitral y tricúspide en función de la interdependencia ventricular. Estas variaciones pueden observarse aún antes que compromiso hemodinámico flanco debido al derrame pericárdico. Aunque la ecocardiografía Doppler aporta información importante, hay que hacer hincapié en que, en última instancia, el taponamiento cardíaco es un diagnóstico clínico. El estudio habitual debe incluir una evaluación de la función renal, la medición de la concentración de tirotropina, un EMA completo con fórmula, un recuento de plaquetas, la medición de los parámetros de la coagulación y una prueba de la tuberculina. El cromoglicato, la isoniácida, la fenitoína, la hidralacina, la procainamida, la reserpina y otros son fármacos habituales que pueden producir un derrame pericárdico. Está indicado hacer hemocultivos si se sospecha una causa infecciosa. Los niveles del complemento, los anticuerpos antinucleares y la velocidad de sedimentación globular pueden apuntar a un lupus eritematoso sistémico, que rara vez se presenta inicialmente como un derrame pericárdico aislado. Tratamiento. Derrame pericárdico sin taponamiento. La pericarditis aguda suele acompañarse de un pequeño derrame pericárdico que no produce taponamiento. Si no hay compromiso hemodinámico y el diagnóstico puede obtenerse por otros medios, no es necesario hacer una pericardiocentesis. Puede que derrames pequeños estén relacionados con enfermedades sistémicas subyacentes como el lupus eritematoso sistémico, la amiloidosis cardíaca, la esclerodermia, el hipotiroidismo o el SIDA, por lo que es importante tener en cuenta las enfermedades asociadas y tratarlas. El derrame pericárdico quiloso, que suele estar relacionado con la obstrucción del conducto torácico, puede precisar una intervención quirúrgica. En caso de sospecha de derrame pericárdico, la prueba de elección inicial es la ecocardiografía transtorácica, aunque los derrames loculados pueden identificarse mejor por tomografía computarizada o resonancia magnética. Si se observa un derrame pericárdico ecolucente pequeño, 0,5 a 1 centímetros, u organizado, se recomienda obtener un ecocardiograma de seguimiento en el plazo de 1 a 2 semanas, o antes si el paciente empeora. Si el derrame se ha reducido, no se precisan más ecocardiogramas a menos que la situación clínica del paciente varíe. Derrames moderados e hipotiroidismo. En caso de derrames moderados, de 1 a 2 centímetros, o grandes, más de 2 centímetros, en pacientes hemodinámicamente estables y en quienes no hay sospecha de taponamiento, se debe obtener un ecocardiograma de seguimiento al cabo de 7 días y posteriormente una vez al mes hasta que el derrame sea mínimo. Si se sospecha una causa bacteriana o maligna de la pericarditis, debe hacerse una pericardiocentesis diagnóstica de inmediato, aun en ausencia de inestabilidad clínica o de indicios de taponamiento. La mejor forma de diagnosticar la pericarditis tuberculosa es una biopsia pericárdica. Se suspenderá la anticoagulación con heparina o warfarina, salvo que el paciente lleve una válvula cardíaca mecánica o presente fibrilación auricular.
En caso de hipotiroidismo, el derrame y la miocardiopatía coexistente responden al tratamiento hormonal, aunque a veces tardan varios meses. Los derrames pericárdicos urémicos suelen responder al inicio de la diálisis o a la intensificación de la misma. Taponamiento cardíaco. Tratamiento. El tratamiento del taponamiento cardíaco consiste en el drenaje urgente del derrame pericárdico, especialmente si existe compromiso hemodinámico. La infusión de volumen puede suponer un beneficio transitorio si el paciente está hipovolémico, taponamiento cardíaco hipovolémico, pero los fármacos inótropos suelen ser ineficaces porque ya se ha instaurado una intensa estimulación adrenérgica endógena. Puede que, al principio, la respiración mecánica produzca una reducción repentina de presión arterial en el paciente con taponamiento, debido a que la presión intratorácica positiva altera el llenado cardíaco. Está indicada la pericardiocentesis percutánea guiada por ecocardiografía a la cabecera del enfermo a cargo de técnicos con experiencia si el paciente se encuentra en circunstancias desesperadas y se observa al menos 1 centímetro de líquido por delante de la porción media de la pared libre del ventrículo derecho durante toda la diástole. El punto de entrada ideal, que suele ser la punta, se define en la ecocardiografía como la distancia mínima entre la piel y el líquido pericárdico, sin estructuras interpuestas. Se entra en el espacio pericárdico con una aguja y se drena con un catéter. Debe extraerse la máxima cantidad de líquido que sea posible. El líquido pericárdico debe analizarse para conocer su pH, su concentración de glucosa, de lactato deshidrogenasa y de proteínas, recuento celular, citología y tinción y cultivo para detectar bacterias, hongos y tuberculosis. El drenaje continuo del líquido pericárdico mediante un catéter fijo reduce al mínimo el riesgo de recidiva del derrame. En caso de derrames hemodinámicamente significativos de menos de 1 centímetro, de derrames organizados o loculados, se aconseja hacer una mediastinoscopia por minitoracotomía y crear una ventana pericárdica. Figura 77.7. Algoritmo para el tratamiento de pacientes con derrame pericárdico de tamaño de moderado a grande. Drenaje quirúrgico. Quizá el drenaje quirúrgico sea el tratamiento preferido si se precisa tejido pericárdico para el diagnóstico, o en caso de derrames recidivantes o de pericarditis bacteriana. Los derrames pericárdicos malignos recurren con frecuencia y, al igual que otros derrames pericárdicos recidivantes, pueden emprar de la creación quirúrgica de una ventana pericárdica que permita al derrame drenar al espacio pleural, impidiendo que se repita el taponamiento cardíaco. Una alternativa atractiva para estos pacientes, especialmente si el pronóstico global es malo por el trastorno maligno, es la creación percutánea de una ventana pericárdica mediante dilatación con balón. La mejor forma de tratar los derrames pericárdicos relacionados con traumatismo cardíaco o con disección aórtica es la cirugía de urgencia. Figura 77.8. Está indicado aspirar el líquido pericárdico en caso de taponamiento cardíaco o para obtener líquido con fines diagnósticos. Se inserta una aguja de poro ancho en el epigastrio, por debajo de la apófisis xifoides, y se introduce en dirección al tercio medio de la clavícula derecha. También se puede entrar en dirección hacia la punta del ventrículo izquierdo. La intervención debe hacerse con orientación ecocardiográfica, pero quizá pueda prescindirse de ella si la situación es muy urgente. Las complicaciones son la punción del corazón, las arritmias, reacciones vasovagales y el neumotórax. Pronóstico. Un derrame pericárdico puede reaparecer o persistir. Los síntomas suelen ser pérdida de peso, cansancio, disnea de esfuerzo y los síntomas que se asocien a la causa concreta. El tratamiento de los derrames idiopáticos crónicos o recidivantes es similar al tratamiento de la pericarditis recidivante. El tratamiento médico no es satisfactorio, está indicado crear una ventana pericárdica. Un derrame idiopático asintomático y abundante que persiste 6 meses o más puede producir taponamiento hasta en el 30% de los pacientes en el seguimiento a largo plazo. A veces, la pericardiocentesis diagnóstica detecta una causa neoplásica o tuberculosa. La pericardiocentesis con drenaje prolongado resuelve muchos derrames pericárdicos crónicos profusos, pero a menudo puede ser necesario realizar una pericardiectomía. El pronóstico a largo plazo depende de la causa del derrame.
Con el taponamiento cardíaco, la tasa de mortalidad en el hospital es inferior al 10%, pero la tasa de mortalidad ulterior es del 75% aproximadamente si el derrame es de origen maligno y solo del 3 al 5% al año si es por otras causas. Constricción pericárdica. Epidemiología y biopatología. La constricción pericárdica, que suele ser el resultado de una inflamación pericárdica de larga duración, se produce cuando un pericardio con cicatrices, engrosado o calcificado altera el llenado cardíaco y limita el volumen cardíaco total. En el mundo, las causas más frecuentes son la cirugía previa, la pericarditis crónica idiopática o viral y la radiación del mediastino. Puede haber constricción semanas a meses después de una intervención quirúrgica en el corazón y decenios después de la irradiación de la pared torácica. En los países en vías de desarrollo, la pericarditis tuberculosa es la causa más habitual de pericarditis constrictiva. Otras causas menos habituales son los trastornos malignos, especialmente el cáncer de pulmón, el cáncer de mama o el linfoma, la histoplasmosis, la artritis reumatoide, y la uremia. Pero en muchos casos no es posible identificar una causa concreta. Constricción crónica. Con la constricción crónica, el pericardio puede aumentar de grosor, normal menor o igual a 2 milímetros, calcificarse y adherirse al epicardio. En la constricción subaguda puede que el pericardio apenas se engrose y que esté poco calcificado. Las cicatrices fibrosas y las adherencias entre ambas capas del pericardio obliteran la cavidad pericárdica. Los ventrículos no pueden llenarse por las limitaciones físicas que impone un pericardio engrosado, rígido y en ocasiones calcificado. La característica fisiopatológica de la constricción del pericardio es el aumento de la dependencia interventricular y de la diferencia del llenado ventricular con la respiración. Aunque tanto el taponamiento cardíaco como la constricción pericárdica alteran el llenado diastólico ventricular y elevan la presión venosa, la alteración del llenado ventricular de la constricción es mínima en protodiástole hasta que el volumen cardíaco alcanza el límite anatómico que fija el pericardio no distensible, momento en el que la presión diastólica sube de repente y permanece elevada hasta el inicio de la sístole. Este prominente descenso y con elevación sostenida de la presión ventricular, que se ha denominado signo de la raíz cuadrada, distingue la constricción del taponamiento, en el que no hay descenso. El volumen sistólico y el gasto cardíaco lucen por la alteración del llenado, pero la función sistólica intrínseca de los ventrículos puede ser normal. Manifestaciones clínicas. Habitualmente, los pacientes con constricción pericárdica presentan manifestaciones de elevación de las presiones venosas sistémicas y bajo gasto cardíaco. Como quiera que todas las presiones cardíacas se igualan, incluidas las presiones en las aurículas derecha e izquierda, la congestión sistémica es mucho más notable que la pulmonar. Es habitual que los pacientes presenten una notable distensión venosa yugular, congestión hepática, ascitis y edema periférico, pero los pulmones siguen viéndose claros. La reducción del gasto cardíaco suele ponerse de manifiesto por intolerancia al ejercicio, y puede progresar a caquexia cardíaca con emaciación muscular. En la constricción pericárdica de larga duración, los derrames pleurales, la ascitis y la disfunción hepática pueden ser datos clínicos prominentes. Los pacientes con constricción pericárdica tienen muchas más probabilidades de presentar derrames pleurales izquierdos o bilaterales que derechos. Como quiera que la ascitis y las alteraciones de las enzimas hepáticas son llamativas, puede que se estudie a los pacientes sospechando una enfermedad hepática antes de pensar en una pericarditis constrictiva. Las venas yugulares aparecen distendidas con descensos X e Y, prominentes. Puede que la normal disminución inspiratoria de la distensión venosa yugular sea sustituida por una elevación de la presión venosa, signo de Kussmaul. El clásico hallazgo auscultatorio de la constricción pericárdica es el not pericárdico, un sonido agudo al principio de la diástole, que corresponde al cese repentino del llenado ventricular diastólico rápido, coincidiendo con el nadir del descenso Y. Figura 77, 9. Registro de presión en la aurícula derecha, AD, de un paciente con pericarditis constrictiva. Obsérvense la elevación de la presión y el prominente seno Y, que corresponde a un vaciado rápido de la aurícula derecha al principio de la diástole.
Figura 77.10. La tomografía computarizada de un paciente con pericarditis constrictiva muestra un pericardio engrosado, flecha. Diagnóstico. Hay que pensar en constricción pericárdica ante todo paciente que presente congestión venosa sistémica no explicada. La calcificación pericárdica, que se aprecia mejor en la radiografía de tórax simple lateral, es un hallazgo clásico, pero se encuentra solo en el 25% de los pacientes con pericarditis constrictiva, sobre todo en los casos de larga duración. De forma parecida, la mayoría de los pacientes con constricción pericárdica presentan un pericardio engrosado, más de 2 milímetros, que puede verse por ecocardiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Pero es importante darse cuenta de que puede haber constricción pericárdica sin calcificación pericárdica y que, en aproximadamente el 20% de los pacientes, no se encuentra engrosamiento pericárdico evidente. La ecocardiografía transesofágica Doppler puede poner de manifiesto engrosamiento y calcificación del pericardio, pero quizá no se aprecie engrosamiento pericárdico en una ecocardiografía transtorácica. La ecocardiografía también permite distinguir la constricción pericárdica de la insuficiencia cardíaca derecha causada por valvulopatía tricuspidea o hipertensión pulmonar asociada. Diagnóstico diferencial. La distinción más difícil de establecer es entre la constricción pericárdica y la miocardiopatía restrictiva, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser muy similares a las de la constricción. La ecocardiografía Doppler es el método más utilizado para distinguir la constricción de la restricción. Los pacientes con constricción pericárdica suelen presentar una pronunciada variación respiratoria, más del 25%, de la velocidad de flujo de entrada mitral, cosa que no se observa en la miocardiopatía restrictiva. En algunos pacientes con constricción pericárdica y notable elevación de las presiones venosas, puede que la respiratoria solo se observe en la prueba de inclinación con mesa basculante. La velocidad anular mitral septal diastólica precoz, medida por Doppler tisular está casi siempre reducida en pacientes con restricción miocárdica, mientras que en pacientes con constricción pericárdica permanece normal o aumentada. Además, la ELAT lateral, mayor que la velocidad septal o medial en la miocardiopatía normal y restrictiva, es menor que la septal en la mayoría de los pacientes con pericarditis constrictiva. Una inversión diastólica prominente de la velocidad del flujo en la vena hepática durante la expiración es característica de la constricción, mientras que la inversión de la velocidad diastólica del flujo se observa en inspiración en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha por otras causas. Los pacientes con constricción pericárdica suelen presentar mínima elevación del péptido natriurético de tipo B, menos de 200 picogramos por mililitro, pero su concentración está elevada, menos de 600 picogramos por litro, en la miocardiopatía restrictiva. Tabla 77.6. Diferencias entre la constricción pericárdica y la miocardiopatía restrictiva. Evaluación no invasiva. Si la evaluación no invasiva no permite hacer un diagnóstico definitivo, la constricción se puede confirmar por cateterismo cardíaco. Los tradicionales hallazgos hemodinámicos invasivos de igualación de las presiones telediastólicas en los ventrículos derecho e izquierdo y de signo de la raíz cuadrada de la tólica del ventrículo izquierdo no permiten distinguir de forma afable la constricción de la miocardiopatía restrictiva. Para obtener datos hemodinámicos invasivos más específicos de la constricción y la restricción hay que medir la variación respiratoria del llenado ventricular. La medición simultánea de las presiones ventriculares izquierda y derecha demuestra cambios discordantes en sus presiones sistólicas con la respiración en la pericarditis constrictiva. Por otro lado, la dirección de estas presiones es concordante, los lados derecho e izquierdo aumentan con la expiración y disminuyen con la inspiración, en la miocardiopatía restrictiva. En todos los pacientes con constricción pericárdica documentada pero no explicada debe evaluarse una posible tuberculosis. Tratamiento y pronóstico.
En algunos pacientes con constricción pericárdica de menos de 3 meses de duración, los síntomas y la constricción pueden resolverse en varias semanas con tratamiento médico a base de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo ibuprofeno 300 a 800 mg cada 6 a 8 horas, colchina, 0,6 mg 1 o 2 veces al día, y el uso cuidadoso de diuréticos. Si el paciente presenta grave afectación hemodinámica, el tratamiento con esteroides, por ejemplo 0,5 a 1 mg por kilogramo hasta un máximo de 60 mg reducidos gradualmente durante 3 meses, según la respuesta clínica y la normalización de la proteína C reactiva, puede ser muy eficaz. Los casos de constricción que responde al tratamiento médico suelen presentar biomarcadores inflamatorios, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, elevados e intensa inflamación del pericardio en la resonancia magnética cardíaca. Para la constricción pericárdica más crónica o los casos que no respondan al tratamiento médico, el tratamiento definitivo es la decorticación pericárdica quirúrgica, con una amplia resección del pericardio visceral y parietal. Esta operación es compleja y tiene un riesgo importante, mortalidad aproximadamente un 10% hasta en los centros con más experiencia. En muchos pacientes, la cirugía no restaura inmediatamente la función cardíaca normal. Pueden pasar semanas hasta que el pericardio constrictivo vuelva a la normalidad. En pacientes con constricción y alta sospecha de tuberculosis puede ser necesario el tratamiento empírico de la tuberculosis, aún sin un diagnóstico definitivo. Pericarditis efusivo-constrictiva. En algunos pacientes, menos del 10%, que presentan taponamiento cardíaco, la elevación de la presión en la aurícula derecha y la distensión venosa yugular no se resuelven después de extraer el líquido pericárdico. En estos pacientes, la pericardiocentesis convierte la hemodinámica del taponamiento en la de la constricción. Así, la restricción del llenado cardíaco se debe no solo al derrame pericárdico, sino también a la constricción pericárdica, que afecta principalmente al pericardio visceral. Lo más probable es que la pericarditis efusivo-constrictiva represente una transición de la pericarditis aguda con derrame pericárdico a la constricción pericárdica. A menudo los síntomas desaparecen al cabo de varias semanas de tratamiento con un antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo ibuprofeno 300 a 800 mg cada 6 a 8 horas. Formas específicas de enfermedad pericárdica. Síndrome poscardiotomía. El síndrome poscardiotomía es una pericarditis aguda que se produce de semanas a meses después de una intervención a corazón abierto. Los pacientes presentan los síntomas típicos de la pericarditis aguda, que se asocia a anticuerpos antimiocardio. Se observa un cuadro clínico similar con el síndrome posperfusión causado por el citomegalovirus en pacientes previamente no infectados que se ven expuestos a sangre citomegalovirus positiva durante la derivación cardiopulmonar o por transfusiones. Es frecuente observar linfocitos atípicos y elevación de las enzimas hepáticas. El tratamiento del síndrome poscardiotomía es similar al de la pericarditis aguda. Un mes de tratamiento con colchicina, 0,5 mg 2 veces al día para pacientes de 70 kg o más. La mitad para pacientes de menor peso o con efectos secundarios, se inició 48 a 72 horas antes de que la cirugía cardíaca pareciera reducir la tasa de síndrome poscardiotomía del 30 a menos del 20%, pero no la incidencia de fibrilación auricular. Algunos pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas cardíacas presentan constricción pericárdica tardía sin pericarditis aguda previa debido a la hemorragia dentro y alrededor del pericardio abierto, seguida por inflamación, cicatrización y fibrosis. En caso de inflamación activa se puede hacer una prueba con antiinflamatorios, no obstante, suele ser preciso extirpar el coágulo mediante cirugía, habitualmente junto con una pericardiectomía más extensa. Pericarditis postinfarto de miocardio. Puede aparecer una pericarditis aguda varios días después de un infarto de miocardio agudo, debido habitualmente a la extensión transmural del infarto a la superficie del pericardio. Este síndrome es infrecuente en la era de la reperfusión. Hay que suspender temporalmente la anticoagulación para evitar un derrame sanguinolento que podría evolucionar a un taponamiento cardíaco. Semanas o meses después de un infarto de miocardio con onda Q puede aparecer una pericarditis autoinmunitaria tardía, llamada síndrome de Dressler, muy ocasional desde el advenimiento del tratamiento de reperfusión.
El diagnóstico y el tratamiento son iguales que en la pericarditis aguda. Pericarditis urémica. Se observan derrames pericárdicos en pacientes con insuficiencia renal grave, sobre todo si reciben diálisis. La diálisis agresiva puede reducir el derrame, pero en ocasiones persiste y precisa de drenaje o incluso de pericardiectomía. Pericarditis infecciosa. Pericarditis bacteriana. Se puede producir pericarditis bacteriana purulenta por extensión directa de una neumonía bacteriana, extensión directa de un empiema pleural o, en raras ocasiones, peritonitis o un absceso subfrénico. La mayoría de los pacientes están muy graves, presentan sistémica y desarrollan taponamiento agudo. Los microorganismos más habituales son estreptococos, neumococos y estafilococos. La pericardiocentesis urgente, que se precisa para el diagnóstico y el tratamiento, muestra leucocitosis y pus franco, y la concentración de glucosa está muy reducida en el líquido. El drenaje persistente o recidivante con un catéter implantando o con intervenciones repetidas combinado con antibióticos logra una elevada tasa de supervivencia, pero en el 30 al 40% de los pacientes se produce una pericarditis constrictiva tardía que precisa pericardiectomía. Pericarditis tuberculosa. La pericarditis tuberculosa es frecuente en los países en desarrollo pero solo es responsable de menos del 5% de los casos de pericarditis aguda en los países desarrollados, habitualmente en pacientes con inmunodepresión, incluidos aquellos con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Los síntomas suelen ser inespecíficos, y la pericarditis dolorosa aguda no es habitual. La mayoría de los pacientes presentan fisiología de derrame constricción o constricción pericárdica. La radiografía de tórax muestra tuberculosis pulmonar activa en aproximadamente el 30% de los casos, con derrame pleural en el 40 al 60% de los casos. Habitualmente en la ecocardiografía se aprecian filamentos de fibrina en el derrame pericárdico, con múltiples imágenes ecodensas que se adhieren a la superficie del pericardio. Es obligatorio hacer una pericardiocentesis si se sospecha una pericarditis tuberculosa. Aproximadamente el 75% de los pacientes dan resultado positivo en el cultivo, y en el 75% de los pacientes se encuentra una concentración de adenosina desaminasa de 40 unidades o más por litro de líquido pericárdico. Se recomienda recurrir a la reacción en cadena de la polimerasa y a la biopsia del pericardio cuando existe una fuerte sospecha de pericarditis tuberculosa, no confirmada por otro medio. El tratamiento antituberculoso agresivo arroja una tasa de curación del 85 al 90% aproximadamente. Ni los corticoesteroides ni la inmunoterapia complementaria mejoran el pronóstico. Puede ser preciso un tratamiento empírico en los pacientes con cuadro clínico compatible pero sin diagnóstico confirmado. Incluso con el tratamiento oportuno, el 30 al 60% de los pacientes presentan pericarditis constrictiva. Para ellos, el tratamiento de elección es la pericardiectomía quirúrgica. En casos de sospecha de constricción tuberculosa, debe administrarse tratamiento contra la tuberculosis antes y después de la cirugía del pericardio. Pericarditis micótica. La pericarditis micótica más habitual es la histoplasmosis, que suele resolverse en varias semanas y que se puede tratar satisfactoriamente con antiinflamatorios no esteroideos. Solo se recomienda tratamiento antifúngico específico en pacientes con histoplasmosis diseminada. Pericarditis maligna. Aproximadamente el 6% de los casos de pericarditis aguda que inicialmente no tienen causa evidente y aproximadamente el 20% de los casos de derrames pericárdicos de moderados a severos están relacionados con enfermedades malignas. En pacientes con taponamiento cardíaco, el porcentaje es incluso mayor. Aproximadamente el 80% de las pericarditis malignas están relacionadas con cáncer de mama, linfoma y leucemia. El melanoma es una causa infrecuente de pericarditis maligna, pero un porcentaje elevado de pacientes con melanoma presentan afectación del pericardio. La mayoría de los pacientes presentan una extensión directa del tumor desde una lesión maligna adyacente o una metástasis hematógena o linfática. Los derrames pericárdicos también pueden deberse a irritación pericárdica o a compromiso del drenaje linfático en pacientes con linfoma mediastínico. La pericardiocentesis es clave para el diagnóstico y el tratamiento.
citología del líquido es positiva en aproximadamente el 85% de los pacientes. El tratamiento de elección es el drenaje completo con un catéter implantado durante 2 a 3 días. Si no se resuelve el derrame, se recomienda la pericardiectomía. El pronóstico depende del tratamiento del trastorno maligno subyacente, pero la tasa de mortalidad a un año es del 80% o más. Pericarditis postirradiación. Se observa pericarditis postirradiación en aproximadamente el 2% de los pacientes tras la radiación en manto para la enfermedad de Hodgkin y en el 0,4 al 5% de los pacientes tras la irradiación para el cáncer de mama. En ocasiones se pone de manifiesto la afectación pericárdica durante el tratamiento, pero es más frecuente que lo haga meses o hasta un decenio más tarde. La pericarditis y el derrame iniciales pueden resolverse de manera espontánea, pero pueden aparecer pericarditis constrictiva, miocarditis adyacente y hasta enfermedad coronaria. La pericardiocentesis es fundamental para distinguir la pericarditis postirradiación de una enfermedad maligna del pericardio. Se recomienda la pericardiectomía en las pericarditis recidivantes y en los derrames pericárdicos recidivantes cuantiosos. Pericarditis autoinmunitaria. Hasta el 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan pericarditis, habitualmente en el curso de una exacerbación. Los pacientes suelen presentar pericarditis aguda o un derrame asintomático. El taponamiento cardíaco no es habitual, y la pericarditis constrictiva es rara. Si no se sospecha que se trate de una pericarditis purulenta, no suele ser precisa una pericardiocentesis. La enfermedad subyacente debe tratarse de forma agresiva. Puede haber una pericarditis aguda o derrames pericárdicos asintomáticos en pacientes con artritis reumatoide avanzada, esclerodermia o conectivopatía mixta. El proceso suele ser autolimitado o responde al tratamiento agresivo de la enfermedad subyacente, aunque puede aparecer taponamiento cardíaco. Miopericarditis. Puede aparecer miopericarditis concomitante en pacientes con pericarditis, debida probablemente a la extensión directa del proceso inflamatorio. Suele ponerse de manifiesto por retrasos en la conducción en el electrocardiograma, arritmias ventriculares y elevación de la concentración de troponina. No existe tratamiento específico. En algunos pacientes puede aparecer dilatación ventricular aguda e insuficiencia cardíaca repentina o progresiva tras una pericardiectomía motivada por una pericarditis constrictiva o incluso tras el drenaje de un derrame pericárdico cuantioso. Este síndrome puede deberse a una miocarditis subyacente. Anomalías congénitas. La ausencia total congénita del pericardio es asintomática y carece de importancia clínica. No obstante, la ausencia parcial o localizada del pericardio que rodea a la aurícula izquierda, puede causar herniación focal y dar lugar a estrangulación. La tomografía computarizada o la resonancia magnética pueden establecer el diagnóstico. Los pacientes pueden presentar dolor torácico atípico o muerte súbita. Suele recomendarse la reparación quirúrgica en los defectos parciales. Quistes benignos. Los quistes pericárdicos benignos son raros y suelen ser asintomáticos, pero se pueden asociar a dolor torácico. Suelen tener el aspecto de estructuras redondeadas o lobuladas adyacentes al corazón en la radiografía de tórax o adyacentes a la aurícula derecha en la ecocardiografía transtorácica. La tomografía computarizada y la resonancia magnética torácica son útiles para el diagnóstico. Es raro que los quistes se rompan, y no precisan tratamiento salvo que den el síntoma de dolor torácico, en cuyo caso el quiste se puede extirpar por cirugía o drenarlo por vía percutánea o mediante toracoscopia.